Buenos días, amados hermanos. De verdad que estamos disfrutando de un lindo día haciendo culto para nuestro Dios. Hemos cantado, hemos leído la Biblia, hemos disfrutado de la enseñanza para los niños, de los saludos de nuestros hermanos, en fin, de todo lo que en este día se ha podido llevar a cabo para que Dios reciba la gloria y la honra. No se olviden que el culto siempre es una proclamación de la alabanza, la adoración y la exaltación y la gloria a nuestro Dios. No tiene otro propósito. Que en ese culto el Señor nos enseña la palabra, también es una maravillosa bendición. Y es lo que vamos a hacer ahora. Así que un saludo para todos, para nuestros amigos que seguramente están congregados con nosotros también desde sus hogares, atentos al culto, participando de él y atentos también a la meditación de la palabra de Dios. Quiero hacer una oración para darle gracias al Señor por este día, este tiempo, y también por la palabra que va a ser puesta en nuestros corazones por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo honor, toda gloria, toda alabanza pertenece a ti, al Dios eterno que creó los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. El Dios maravilloso que nos creó, nos dio la vida y nos salvó y nos hizo sus hijos para gloria y alabanza suya. Señor, gracias por este tiempo. Hemos disfrutado de cantar y alabar a nuestro Dios. Y ahora queremos, Señor, meditar en tu palabra. Por esa razón, colocamos nuestras vidas en tus manos y pedimos, Padre, que el Espíritu Santo esté con nosotros, en nuestros hogares y en nuestras familias. La gloria del Señor se manifieste ahora a través de la palabra de Dios. Que la bendición del Señor llegue también a la vida de nuestros amigos que están con nosotros hoy. Bendito sea el Señor por su maravillosa palabra y gracias Espíritu Santo por estar con nosotros, darnos entendimiento, conocimiento, sabiduría y todo lo que necesitamos para entender tu palabra, pero también para ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay una cosa importante que puso Dios en mi corazón esta semana para compartirla con ustedes. Y tiene que ver con 6 pilares que sustentan o sostienen la iglesia de Jesucristo. 6 pilares de la iglesia de Jesucristo. Cuando hablamos de pilar, estamos hablando de el fundamento y también de las columnas que sostienen algo, una casa, un edificio. Y hay cosas muy importantes, verdades muy importantes, salidas del corazón de Dios, que la iglesia de Cristo las ha aprendido, que hacen parte del fundamento y de los pilares que sostienen la iglesia en este mundo desde sus comienzos hasta el día que el Señor nos lleve para estar con Él como iglesia. Entonces, es saludable empezar aclarando algo muy importante, que la iglesia de Jesucristo no es un lugar, la iglesia no es una capilla, no es un templo de ladrillos, no es una catedral suntuosa. No, esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Jesucristo somos ustedes y yo, todos los que hemos sido redimidos por el Señor Jesús. Los que hemos creído a Dios, le hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos empezado, ayudados por el Espíritu Santo, a vivir para la gloria de Dios. Los salvados por Cristo, los que hemos creído al Evangelio, esos, aquí hoy y en el mundo entero y por todas las naciones de la tierra, esos somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo está en todas las naciones de la tierra, en todas las culturas, y está compuesta por hombres, mujeres y familias redimidas y salvas por Dios. Todas las personas que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en Él, somos la iglesia de Jesucristo. Una cosa muy importante que también es bíblica es que todos los redimidos y salvos por el Señor Jesús pertenecemos, óiganme bien a esto, pertenecemos a una congregación local, asistida por el Espíritu Santo
y a través de pastores y ministros del Evangelio. Toda persona entonces que pertenece a la Iglesia de Cristo en todas las naciones de la tierra debe pertenecer a una congregación local. Debe tener un pastor que lo guía y le enseña la palabra de Dios. Sabemos que hay personas que no se congregan. Conociendo el Evangelio, no se congregan. No porque no puedan, algunos porque no pueden, porque su estado físico no les permite trasladarse a un lugar. Pero seguramente cuando estuvieron sanos, se congregaban y tenían una relación y comunión con la congregación, con las personas y también con sus pastores. Pero hay algunos que no quieren congregarse, algunos que rechazan el pensamiento, la orden bíblica, la orden de Dios de estar congregados. Creo que es un número pequeño, pero lo que quiero aclarar es que todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesús nos congregamos en una iglesia local, en un lugar donde se congregan personas de una manera asistida por el Espíritu Santo y también por los ministros de Dios. Esa práctica de no congregarse es antibíblica. Yo diría que es hasta un pecado contra Dios, porque es estar en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. Veamos lo que dice el libro de los Hechos. Vamos a ver lo que dice. Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Le leo otra vez. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Recuerde eso, que dice el libro de los Hechos, que todos los que creyeron, los discípulos después del Pentecostés, dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es un llamado, es una exhortación a congregarse. Es importante tener una congregación, una comunidad donde vamos para hacer culto al Señor, personas con las que podemos tener comunión y buenas relaciones y alabar al Señor. Eso es importante que usted y yo lo podamos decidir y ubicarnos en una congregación local, aceptar la autoridad de un pastor sobre nosotros y la autoridad de la iglesia del Señor sobre nuestras vidas. No congregarse no agrada a Dios. No congregarse está en contra de los principios bíblicos. Así que ánimo, hermanos. Congréguense. Si usted conoce al Señor, congréguese. Busque un lugar cercano a su casa, un lugar que no tenga que trasladarse demasiado, un lugar donde usted pueda sentirse cómodo y bendecido con las buenas relaciones de los pastores y de sus hermanos en Cristo y juntos dar y tributar la gloria al Señor siempre. La iglesia de Jesucristo se congrega, hace culto a Dios, tiene comunión dentro de una congregación local y es pastoreada por un ministro del Evangelio. Si usted que me escucha manifiesta pertenecer a la iglesia de Cristo y no se congrega, debe empezar a revisar su corazón y poner en orden su vida y decidir entonces congregarse. Generalmente cuando alguien conoce el Evangelio y conoce al Señor Jesucristo como su Señor y su Dios, empieza congregándose en alguna iglesia. Eso es natural. Luego, por causas personales y a veces por problemas con algún hermano de la congregación, terminan saliendo de su congregación y quedándose en casa. Esa decisión no es correcta ni agrada a Dios. Debemos ubicarnos en alguna congregación de sana doctrina, donde nos prediquen la palabra de Dios, donde nos enseñen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde nos indiquen todas estas cosas importantes de las que yo les voy a compartir ahora. La Iglesia de Jesucristo tiene unas características que la identifican. Desde su fundación
hasta el día que el Señor nos lleve para estar con Él como iglesia, que venga y nos rapte para llevarnos a su gloria. La iglesia siempre tendrá características que la identifican y que la definen como la iglesia de Cristo. Esas características nos permiten encontrar fácilmente a la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo. Yo he tenido la oportunidad de viajar por el mundo, por varias naciones, y quiero decirles que es tan lindo llegar a una nación, a un lugar pequeño, grande, a una vereda, llegar a un pueblo, a una ciudad, a una capital y encontrarse con personas que nunca nos habíamos visto, pero hay algo que nos atrae. Y es la presencia de Cristo en el corazón. Por eso les digo, la iglesia de Cristo está en todas las naciones de la tierra. Y en todas las naciones de la tierra, la iglesia se sustenta por estos pilares de los que les voy a compartir en esta mañana. El enemigo de la iglesia no podrá apacarla, no podrá borrar su verdadera identidad siempre que estas características sean evidentes. La iglesia de Cristo desde su comienzo tuvo una identidad clara y fue fiel a sus principios, principios establecidos por Cristo mismo. Por supuesto que todo esto ha sido posible por la obra preciosa del Espíritu Santo. Él se ha encargado de guardar a la iglesia para que la iglesia viva en santidad, viva en unidad, viva en comunión y viva para proclamar la gloria de Dios en esta tierra. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla con acierto acerca de este tema, de los pilares que sustentan la iglesia de Cristo. Vamos a leer entonces unos versículos en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos textos bíblicos nos permiten ver los pilares que sostienen la iglesia desde el día de Pentecostés. Eso no ha cambiado y jamás va a cambiar. Vamos a ver cuáles son esos pilares importantes que usted y yo debemos conocer, abrazar y orar porque nunca esos pilares desaparezcan de nosotros como iglesia de Cristo. El primer pilar. Vamos a hablar de la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en la iglesia del Señor Jesús. Esta característica o este pilar nos advierte que la iglesia de Jesucristo tenía desde sus comienzos un pensamiento y una forma de actuar en acuerdo y en armonía con lo que el Espíritu Santo había enseñado a través de los discípulos. Una doctrina y una forma de vivir consecuente con los principios bíblicos, con la doctrina y con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo hizo una oración por los discípulos. Y al orar, él pedía de esta manera. Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos. Le está hablando al Padre en oración. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. No olviden esta frase. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo en oración al Padre? De la unidad que debe caracterizar a la iglesia del Señor Jesucristo. Una unidad que Jesús enseñó y evidenció de una manera muy clara cuando Él les habló de la unidad que tenía Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Una unidad perfecta. Y entonces aquí pide, Señor, yo quiero que ellos estén unidos, así como tu Padre y yo hemos estado unidos desde siempre, desde la eternidad y por la eternidad. Ahora, ¿cuál es el impacto que produce la unidad del cuerpo de Cristo? Es un impacto tan maravilloso que permite que los que no creen, crean al Evangelio. Cuando ven ese pilar que sostiene a la iglesia, cuando ven que nosotros estamos unidos, que hablamos un mismo lenguaje, que vamos en la misma senda, que hablamos del mismo Cristo, que adoramos al mismo Dios, que predicamos el Evangelio de la manera que Cristo quiere, cuando ven que entre nosotros hay comunión y toda esta obra tan linda que produce la unidad, pues la gente que no cree va a creer. La familia nuestra que no ha creído al Evangelio va a creer por la unidad que hay entre nosotros como iglesia de Cristo. Esta oración contiene un deseo ardiente del Señor Jesús, un clamor al Padre, porque los discípulos pensaran en la unidad, amaran la unidad y vivieran la unidad. Jesús sabía que la forma de pensar, actuar y vivir basada en la unidad les permitiría a ellos, a los discípulos, a la iglesia, llevar a cabo la gran comisión. Es decir, para que la iglesia creciera en este mundo desde aquel entonces y se hiciera fuerte, grande y se mantuviera en pie confiando en el Señor, sería necesario para siempre vivir en unidad, en la unidad de nuestro Dios puesta en nuestros corazones como cuerpo de Cristo. Eso hace entonces que al cumplir la gran comisión, al predicar el Evangelio, al hacer discípulos, la iglesia crezca y podamos llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Más que el concepto, escúcheme esto, más que el concepto de estar juntos en algún lugar, porque hay personas que dicen, y luego ¿por qué la iglesia no se congrega en un solo lugar? Es decir, ¿por qué no compran un estadio muy grande o tienen un terreno inmenso y ahí se congregan todos? Eso no será posible. Y creo que ese no fue el pensamiento del Señor Jesús cuando hablaba de unidad. Entonces, más que estar juntos en un lugar, es hacer todos lo mismo, no importa dónde nos congreguemos, siempre que la iglesia sea la iglesia de Cristo. Entonces, si tenemos el mismo sentir, la misma predicación, el mismo vivir consecuente con la vida de Cristo, va a ser maravilloso a la presencia del Señor y Él va a ser agradado por la unidad que vivimos como cuerpo de Cristo. Entonces, más que estar en un lugar, es estar unidos de corazón con los que profesamos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, los cuales, si podemos estar en un lugar juntos y también en diversos lugares del mundo, maravilloso. Es decir, algún día se hacen reuniones masivas y todo esto sirve para proclamar la gloria de Dios. Pero si somos una congregación pequeña, tenemos un lugar pequeño, esa es la iglesia del Señor. Y tranquilos, no nos preocupemos porque no seamos tan grandes. Somos lo que somos porque Dios quiere que seamos esa clase de personas y ese grupo y esa manada pequeña como Cristo la definió, y glorifiquemos a Dios porque somos el cuerpo de Cristo. Ahora bien, Jesús decía, para que todos sean uno. El corazón de los discípulos debía ser guiado por Dios, de tal manera que caminaran haciendo la tarea encomendada con toda disposición a vivir o morir por Cristo, siempre pensando y viviendo para la gloria de Dios y para la gloria del Señor Jesucristo. Unanimidad, acuerdo, armonía en todo. Por esto oraba Jesús al Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven desde la eternidad y por la eternidad en un acuerdo absoluto, unidad y armonías maravillosos. Nadie podrá romper la unidad preciosa en nuestro Dios.
Debemos entonces imitar a nuestro Dios. Y la oración de Cristo era esa, que nosotros seamos uno, estemos en unidad, estemos en comunión, en armonía, en paz, en acuerdo, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo están entre ellos. Y si hay unidad entre nosotros, podremos tener unidad y comunión con nuestro Dios. Leamos unos textos más. Efesios 4, 1 al 6. Pablo, el apóstol, escribe esto. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Escuchen esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo está llamando la atención a la iglesia a guardar solícitamente la unidad del Espíritu Santo. Esa unidad que Él ha sembrado en nuestros corazones. Y recuerda que hay verdades que no podrán cambiarse ni abandonarse jamás. La iglesia no puede prescindir de la unidad. Cuando alguien dice, yo me desmembro del cuerpo, ya está muriendo. Porque apartado del Señor, nada podemos hacer. Él nos llamó a estar unidos del corazón y de la vida, imitando a Cristo Jesús. Debemos estar siempre unidos. Es interesante ver cómo el escritor mantiene un vocabulario especial, un singular constante. Mire, dice un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esto está diciendo que son verdades únicas en las que debemos creer, vivir y a las que debemos amar. El Espíritu Santo se ha encargado de ayudar a que esta unidad sea guardada fielmente en el corazón de la iglesia y por todas las edades. Y no importa las circunstancias que la iglesia viva, la iglesia siempre estará en un mismo Señor, en un mismo Dios, en una misma comunión, en un mismo espíritu. Esa es la verdad de la unidad. La verdad es que la iglesia desde sus comienzos ha tenido enemigos que han querido asaltarla en el buen deseo de procurar y vivir la unidad. Han sido épocas difíciles, pues sí, muchos han caído en las trampas del mundo y del diablo y se han separado del cuerpo de Cristo y han resultado con revelaciones y cosas extrañas que los amputan, los cercenan del cuerpo del Señor. Pero Dios, que es fiel, nos guardará siempre a usted y a mí como miembros del cuerpo de Cristo en completa unidad y comunión del Espíritu Santo. Así que, hermanos, procuremos la unidad. Si viene un espíritu inmundo o una persona queriendo separarnos del cuerpo del Señor, sacarnos de la iglesia de Cristo, no lo permitamos. Si hay problemas y dificultades, solucionémoslos. Y congreguémonos y aceptemos la autoridad de Dios a través de los siervos de Dios y sometámonos a la palabra de Dios y pertenezcamos siempre a la iglesia del Señor Jesucristo. Un segundo pilar que el Señor estableció es la santidad. Óigame bien, la santidad. La santidad del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, está enfocada en dos aspectos muy importantes. Uno, en el nuevo estado de vida de los redimidos por Cristo. Cuando conocimos al Señor, empezamos a vivir una novedad especial. Hay una nueva vida. El apóstol Pablo llama a la iglesia varias veces santos. Por ejemplo, Efesios 1:1. Él escribe así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Leamos Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Para Dios, por la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, para Dios somos santos. Fuimos separados, fuimos comprados por Cristo, fuimos atraídos a Él y Él, Cristo,
Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre. Eso indica que somos santos, somos apartados para Dios, un pueblo adquirido exclusivamente para Dios y para proclamar las verdades y las virtudes de nuestro Dios. Somos santos porque fuimos comprados por el Señor, fuimos apartados para Él. Usted y yo, en esa calidad y en esa posición, somos santos. Por eso es que Pablo le escribe a las iglesias y les dice a los santos que están en Filipos, en Éfeso, y eran personas como usted y como yo, seres humanos, redimidos por el Señor, que somos llamados santos, o sea, personas apartadas para Dios. El otro aspecto de la santidad es la santidad moral, la limpieza, la pulcritud de la vida, la libertad de la esclavitud del pecado y un crecer en la transformación de vida. Eso es un proceso y es lo que la Biblia puede llamar o llama la santificación. Entonces, a más de ser de Dios y por eso ser santos para Dios, hay un proceso continuo que es la santificación. Es un proceso que lo lleva a cabo el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y ese Espíritu Divino que nos motiva a ser obedientes a la palabra. Y 2 puntos, eso genera transformación de vida, liberación, restauración. Eso es santificación. Tiene que ver con un estado de vida en el cual hay cambios, transformación, libertad, vida de testimonio, una vida nueva y de calidad permanente, dirigida por el Espíritu Santo. Leamos un texto, 2 Corintios 5:17. Así escribe Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice nueva criatura. Dice nuevas cosas. Eso indica santificación, un proceso continuo donde el Señor hace posible que la vida nuestra sea libre de toda esclavitud del pecado, de vicios, manías y costumbres que nos mantenían esclavos bajo el dominio de Satanás y de este mundo. Como ya somos de Cristo y somos santos para Dios, el mismo Espíritu de Dios ha empezado un proceso en usted y en mí, que es la santificación. Por esta nueva condición de vida debemos vivir santidad moral, para lo cual Pedro escribió esto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El corazón de Dios es un corazón puro. La vida de Cristo en esta tierra cuando Él estuvo acá fue una vida pura, tentado en todo como nosotros, pero el escritor bíblico dice, no pecó. Y nosotros somos llamados a vivir ese estilo de vida. Un estilo de vida que nos enmarca como hijos de Dios, como santos para Dios, pero también nos exige vivir una vida nueva, una vida transformada, una vida de buen testimonio de la presencia y de la gloria de Cristo, una vida en la que nos ayude la palabra de Dios a ceñir los lomos, a ser libres en el entendimiento, a ser sobrios y a vivir para la gloria de Dios en este mundo de tanto pecado y tanta miseria. Entonces la Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Como quién tenemos que ser? Como Cristo. No como el apóstol Pablo, no como Abraham, no como Moisés, no como el pastor. Tenemos que ser santos como Cristo, porque el único que es perfecto en todo es Cristo Jesús, es nuestro Dios. Y Él es el modelo de la santidad. Usted quiere y yo quiero aprender a ser santo, tenemos que imitar a Cristo.
ser santos como Dios es santo. Esto nos exhorta a vivir con integridad y rechazo continuo al pecado, huyendo de la tentación para la gloria de Dios. No cabe duda que no es fácil, pero se puede en Cristo, quien nos fortalece y nos ayuda. Para ello es necesario aprender a andar en el Espíritu de Dios. Que el Espíritu del Señor nos bautice, nos llene y ocupe toda mi vida. Cuando eso ocurre, yo puedo andar una vida nueva, vivir una vida nueva para la gloria de Dios y testimonio al mundo. Leamos en Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Leamos otro texto, Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué es necesario para ser santos o santificarnos en este proceso de la vida, para estar mejor delante de Dios y delante del mundo que nos rodea? Es necesario tener comunión con el Espíritu Santo, permitir que Él nos llene y que Él nos guíe, que Él dirija nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, que Él nos ayude a tomar las mejores decisiones. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él, con la palabra de Dios, limpie nuestro corazón, depure nuestra vida, saque de nuestros corazones tanta malicia, tanto engaño, amarguras, odios y tantas cosas que no permiten vivir una vida de transformación, una vida de santidad delante de Dios. Entonces, Pablo dice, es necesario aprender a andar, a caminar en el Espíritu de Dios, que Él gobierne toda nuestra vida y nos guíe. Oremos por eso cada mañana, que el Espíritu Santo nos llene para ser santos, para santificarnos y para mostrar al mundo que se puede vivir una vida apartada de todo el pecado y la maldad y consagrada a nuestro Dios. Eso no es fanatismo, es un estilo de vida que es modelar la vida de Cristo mismo. Así que gloria a Dios por esto. No olviden, 2 pilares hemos hablado: de la unidad del cuerpo de Cristo, que hay que procurarla todos los días, y de la santidad. Somos santos para Dios por Cristo, quien nos santificó para Él, nos apartó para Él. Y día a día nos santificamos, nos limpiamos y somos transformados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tercer pilar. Este tercer pilar lo he denominado la autoridad. Autoridad. ¿Qué significa autoridad? Poder legítimo, dominio, investidura delegada. Nosotros tenemos la autoridad de Dios como iglesia. Esta es la autoridad que Dios ha dado a la iglesia sobre muchas cosas, personajes espirituales y también humanos. La iglesia en esta tierra tiene la autoridad de Dios. La iglesia en esta tierra debe reflejar, así como la unidad y la santidad, la autoridad de Dios. Vamos a leer en Mateo 16, 18 y 19, palabras del Señor Jesús al respecto. Y yo te digo, está hablando con Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? De autoridad. El principio de esta autoridad es Cristo. La iglesia, para disfrutar y para actuar con la autoridad de Dios, debe ser la iglesia de Cristo. Debe estar fundamentada en la roca eterna que es Cristo. Y Jesús ha dado a su cuerpo, que es la iglesia, toda potestad, toda autoridad. Y dijo, lo que usted
ate en la tierra es atado en el cielo. Lo que usted desate en la tierra es desatado en los cielos. ¿De qué está diciendo eso? ¿Qué está hablando? De autoridad, de poder delegado por Dios, de dominio dado por Dios a la iglesia. Ahora bien, aun cuando la autoridad está sujeta a Cristo y al Espíritu Santo, se autoriza a la iglesia para varias cosas importantes. Y eso lo vamos a ver en la Biblia. Por ejemplo, a la iglesia se le ha dado autoridad para proclamar el Evangelio de Jesucristo, el verdadero Evangelio de Dios. La iglesia tiene el Evangelio, la iglesia vive el Evangelio y le ha sido dada autoridad, permiso para que la iglesia pueda anunciar el Evangelio a toda criatura. Leamos en Mateo 28, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tenía autoridad. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué empieza diciendo Cristo? Tengo autoridad. Y con esa autoridad los envío a que proclamen el Evangelio, a que anuncien la palabra de Dios, a que hablen de mí, dijo Cristo, del Señor y del Padre. Así que la iglesia tiene autoridad para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hablemos, comuniquemos la verdad de la gloria de Dios. Hablemos al mundo de Jesucristo. Tenemos la autoridad, el Señor nos acompaña y nos respalda. Tanto esto es tan maravilloso que Jesús dijo en este contexto, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros cuando ponemos en práctica la autoridad de Dios proclamando el Evangelio de Jesucristo. El segundo aspecto de esa autoridad es que Él nos ha dado autoridad para exponer la verdad. Lo explico, para exponer la verdad. Poner en orden, llamar al orden, establecer la verdad, aclarar y ordenar sobre la verdad. La iglesia ha sido comisionada para ser guarda de la verdad. Ha sido puesto en este depósito, en este corazón, ha sido puesta la palabra de Dios. Y Dios me ha dado autoridad para guardar la palabra de Dios con celo y con autoridad. El Espíritu Santo ha llenado de conocimiento y de sabiduría nuestra vida. Hechos 15, 28 y 29. Vamos a ver aquí un acontecimiento que ocurrió en la iglesia del primer siglo y cómo estaba presente el Espíritu Santo para que ellos pudieran guardar la verdad y decidir conforme a la verdad. Hechos 15, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, las cuales cosas, si os guardaréis de ellas, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Qué está diciendo aquí el escritor bíblico? Que había una unidad completa entre el Espíritu Santo y los ministros del Evangelio para resolver algo que estaba sucediendo en la iglesia. La iglesia necesitaba ser orientada, ser guiada por la verdad y ser sustentada por la verdad y mantenida en la verdad. Ahora, ¿quién se encarga de eso? Pues el Espíritu Santo. Me gusta el término o la frase que usa aquí el escritor. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, hubo un acuerdo. ¿Y qué era lo que estaban arreglando? Asuntos que estaban afectando la verdad. El vivir y la comunión de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo se hizo presente y trajo claridad. Y se conservó la verdad, se guardó la verdad de la palabra. Tercer aspecto de la autoridad. La iglesia de Cristo tiene autoridad para liberar a los oprimidos por el diablo, para sanar las enfermedades, para destruir las influencias y posesiones diabólicas, para que en una batalla frontal contra las
obras de las tinieblas, la iglesia pueda determinar en el nombre de Cristo la derrota y la destrucción de esos enemigos, enemigos que ya fueron derrotados por Cristo, pero la iglesia tiene la autoridad para declarar esa verdad, con autoridad de Dios, para que el enemigo huya y sea completamente derrotado delante de nosotros. Veamos algunos textos. Lucas 10, 8 y 9. El Señor le dice, comisionando a los que enviaba, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Escuche esto. Lo que viene aquí es más importante que lo otro. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién tiene autoridad para sanar los enfermos? Los enviados por el Señor. La iglesia de Cristo, usted y yo. Podemos orar por los enfermos y el Señor los puede sanar cuando nosotros oramos en el nombre de Cristo, porque en ese nombre está toda la autoridad de Dios. En el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Ahí está la autoridad de Dios cuando la iglesia habla y determina. No determina sus propios conceptos o razonamientos, no. Determina lo que está escrito, dice lo que está escrito y aplica la palabra con autoridad sobre la enfermedad. Pero leamos otro texto. Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y escuche esta palabra. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada os dañará. Aleluya. Ellos volvieron con gozo y le testificaron a Jesús. Fuimos e hicimos lo que tú nos encomendaste. Predicamos el reino de Dios, sanamos los enfermos y vimos a la gente arrepentirse y creer en ti, Señor Jesucristo. Pero también le contaron, Señor, los demonios se sujetaron. Les ordenábamos que dejaran los cuerpos y salían y la gente era liberada. Y el Señor aplaudió eso porque estaban los discípulos, los que fueron enviados a proclamar el reino de Dios y la gloria de Dios, estaban actuando con la autoridad del Señor Jesús. Pero es más, Él cierra esto con estas palabras y con esta promesa. Es una delegación de autoridad. Él delegó autoridad, puso autoridad en los que ha comisionado para proclamar la gloria de Dios y la verdad de Cristo. Digo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, del enemigo, y nada os dañará. Ahí hay autoridad de Dios. Marcos 16, 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto se lleva a cabo cuando actuamos bajo el señorío, bajo la cobertura del Señor Jesucristo, y lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y actuamos con la autoridad que Cristo nos ha dado. Podemos sencillamente, en el poder del Señor Jesucristo, viviendo la vida que agrada al Señor, liberar a los oprimidos por el diablo, hacer que los demonios huyan de una vida, de una familia, de un lugar, y también orar para que la gente pueda vivir una vida nueva en Cristo Jesús, con base en la obediencia a la palabra de Dios. La iglesia tiene autoridad sobre personajes, sobre lugares y sobre asuntos espirituales. Un cuarto aspecto de la autoridad. La iglesia tiene autoridad de Dios para disciplinar a los errados y rebeldes. Este es un tema importante dentro de la autoridad que Dios nos ha dado. La iglesia de Cristo tiene la autoridad para exhortar a los que pecan y se desvían de la verdad. Leamos lo que Cristo mismo dijo. Mateo 18, 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor está dando autoridad a la iglesia y a los siervos de Dios para en algún momento determinar qué hacer con personas rebeldes que no se someten a la palabra de Dios, que no se someten a la iglesia, que viven una vida de desorden, de inmoralidad, de pecado constante. Dice que hay un proceso. Ve a él, estando solos, a reconvenirle. Si escucha, pues es restaurado. Pero si no, dice, lleva dos testigos para que a oídos de ellos y a vista de ellos se le exhorte nuevamente. Y si no escucha, dice, páselo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, deséchenlo, dice. Esto es fuerte. La iglesia tiene autoridad para romper comunión y romper cualquier alianza que haya con personas rebeldes, inmorales o corruptas en medio de la iglesia. Veamos un aspecto más de la autoridad. La iglesia tiene autoridad para celebrar las ordenanzas bíblicas que manifiestan comunión y unidad dentro de la iglesia, como son el bautismo y la cena del Señor. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué hicieron los primeros discípulos? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hacemos los ministros del evangelio? ¿Qué hacemos cuando hacemos discípulos como iglesia y nos multiplicamos? Pues bautizamos a los nuevos creyentes. Y eso los incorpora con testimonio y con unidad y amor al cuerpo de Cristo. También tomamos la cena del Señor. Pablo hablaba en primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 30 y 23 en adelante, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué interesante. La iglesia aprendió a disfrutar de la bendición de bautizar a los nuevos creyentes. Por eso toda persona que se convierte al evangelio debe ser bautizada. Si no se hace bautizar, entra en un estado de rebeldía. Claro. Y eso afecta la comunión con Cristo y afecta la comunión con la iglesia. Entonces, bautizamos a los nuevos creyentes, bautizamos a los nuevos discípulos y les participamos de la cena del Señor. Entonces, son dos ordenanzas que fueron dejadas para la iglesia y las ministramos con la autoridad que Cristo nos ha dado. Vamos a ver el cuarto pilar, la fe. Hablemos de la fe. Esta fe o confianza absoluta debe estar puesta completamente en el Señor Jesucristo. Con la fe con que agradamos a Dios, es la fe que está colocada en Cristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. No es la fe en las cosas materiales, o la fe en el ser humano, o la fe en las obras que yo hago, o la fe que tengo en mí mismo, o la fe que un ser humano tiene en los ídolos y dioses muertos, que lo puede llevar a la salvación o a la vida eterna. No, no es esa fe de la cual habla la Biblia como pilar en la iglesia. Es la absoluta confianza, la fe y la fidelidad a nuestro Dios, cuando hemos creído en Él y queremos caminar de la mano con Cristo. Es saber que solo Jesús es mi Dios y mi Salvador. Creerlo y confesarlo y vivirlo. Esa fue la declaración del apóstol Pedro cuando dijo en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta fe o declaración de fe verdadera fue que la iglesia fue edificada por Cristo. Es decir,
Cuando creemos en Jesús, estamos creyendo en la roca eterna. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe y ahí debemos crecer como iglesia, en Cristo Jesús, en nuestra confianza absoluta en Él. Por lo tanto, le hemos dado nuestra vida y tenemos la plena confianza en Él para siempre. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es el Hijo de Dios quien nos ha salvado. Esa es la fe que nos salva y es la fe que agrada a Dios. La iglesia no está edificada sobre fundamento humano, filosófico o religioso. La iglesia de Jesucristo está edificada sobre el fundamento que es Cristo mismo. Jesucristo dijo, Juan 11:25 se escribió así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el fundamento que está firme? Cristo. Sobre ese fundamento está establecida la iglesia. La iglesia cree a Jesús. La iglesia cree al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y vivimos con absoluta confianza en nuestro Dios, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios todopoderoso. Y la vida nuestra le pertenece a Él. Es la fe que nosotros debemos confesar, la que hemos puesto en Cristo Jesús. Esta fe se expresa en el bautismo, se expresa en la cena, en la obediencia a la palabra de Dios, en el amor a Cristo y a la iglesia del Señor. Quinto pilar, ya vamos terminando. Lo he denominado el compañerismo. Si cada creyente está vitalmente unido con Cristo, escúcheme esto, entonces los creyentes también se relacionan vitalmente los unos con los otros. A ver, si yo estoy relacionado con Cristo mi Señor, yo estoy relacionado con mis hermanos en Cristo. Eso es compañerismo. Voy con ellos, estoy unido a ellos como estoy unido a Cristo Jesús. Esto lo estudiamos en dos figuras usadas por el Señor Jesús cuando Él habló de la iglesia. Cuando Él habló de la iglesia, habló de su cuerpo y también habló de la vid verdadera. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo nos permite ver con claridad el compañerismo que vivió la iglesia en sus comienzos, sus beneficios tan maravillosos para ella y para los de afuera, los cuales fueron impactados y atraídos a Jesús por esa experiencia de vida de la iglesia, el compañerismo. Jesús habló de la iglesia como su cuerpo, miembros unos y otros de ese cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Y ese cuerpo debe tener un compañerismo, una unidad, una comunión, unas relaciones estrechas donde se genere ayuda, socorro, solidaridad. Eso fue visto en la iglesia en sus comienzos. Y creo que también de una forma maravillosa se ve en la iglesia en nuestros días. Vamos a actuar y a pensar y a hablar con fe, porque somos compañeros el uno del otro, somos hermanos en Cristo y estamos ahí para ayudarnos, para socorrernos, para ser solidarios. Leamos la Biblia. Hechos 2:41 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice que algunos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escuchemos esto.
En esta escritura hay testimonio del compañerismo que vivió la iglesia en sus comienzos. Y debemos aprender de la iglesia en sus comienzos, que está establecido su testimonio en el libro de los Hechos. Dice, fueron bautizados, partían el pan y oraban juntos. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se ayudaban mutuamente en sus necesidades. Se reunían en el templo y en las casas para adorar a Dios. Comían juntos. Alababan a Dios y proclamaban el evangelio y hacían discípulos juntos. Era una experiencia de vida maravillosa. La iglesia tiene que aprender a vivir esto. A veces el no ver este testimonio en la iglesia, yo puedo decir, el no ver ese testimonio en la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo, sencillamente es un desconocimiento de la palabra de Dios. Si el creyente sigue viviendo de una forma egoísta, para sí y no para los demás, para su propia bendición y no bendición de los demás, no está haciendo lo correcto. No está imitando a Cristo. No está haciendo testimonio al mundo. Todo este compañerismo, esta comunión, esta fraternidad atraía a la gente que ignoraba a Dios. Eran afectados por esa bendición porque como vivía la iglesia, la bendición salía, se desbordaba y tocaba a las familias que no eran creyentes. Y eso hacía que los no creyentes creyeran al Señor. Qué lindo esto. Vivamos ese compañerismo maravilloso, esa solidaridad entre nosotros que va a afectar al mundo afuera también. Para terminar, el sexto pilar. Una experiencia continua con la persona del Espíritu Santo. En eso tiene que sostenerse la iglesia. En una experiencia continua de ser llenados con la presencia del Espíritu Santo todos los días. Lo que ocurrió en Jerusalén en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, 10 días después de su ascensión para estar nuevamente con el Padre, fue una manifestación del poder de Dios en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desbordó su presencia en la vida de aquellos 120 que oraban esperando la promesa que Dios les había hecho, que Cristo les había hecho. Que Él rogaría al Padre que enviara al Espíritu Santo para que no estuvieran solos. La iglesia no está sola. Hemos creído al Evangelio por la acción benévola y maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando oímos el Evangelio por primera vez, seguramente empezó a haber un deseo en nosotros de conocer de Dios. Ese deseo fue puesto por el Espíritu Santo. Y si nos arrepentimos y empezamos a creer en el Señor Jesús y a vivir para Él, sigue siendo la acción del Espíritu Santo. Y si vivimos una vida de comunión como iglesia, de compañerismo, de unidad, con autoridad de Dios, con una fe inquebrantable en el Señor, con una vida de testimonio, es por la acción poderosa del Espíritu Santo quien vive en nosotros. Meditemos de esta manera. Tanto el Padre como el Hijo, el Señor Jesús, habían prometido que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne, bautizaría a la iglesia y la acompañaría llenándola cada día de su presencia hasta el día que Cristo lleve a la iglesia a su presencia. Leamos Joel 2, 28 y 29, la promesa del Padre en la antigüedad. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Escuche esto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La presencia viva, real del Espíritu Santo en la iglesia desde su fundación, desde que ella se estableció, garantizó que Jesucristo fuera conocido, adorado, entronado como Rey y Señor en el corazón de cada creyente.
La obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, es entronar a Jesús como Rey y Señor en nuestra vida. Jesús dijo del Espíritu Santo esto, Juan 16, 14 y 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es la tarea del Espíritu Santo, darnos a conocer al Hijo, darnos a conocer al Padre, darnos seguridad en la salvación, darnos la seguridad de que somos los hijos de Dios, pero también santificarnos y llevarnos en un proceso continuo de vida, de transformación para la gloria de Dios. La presencia del Espíritu Santo en el corazón y vida de la iglesia la condujo a vivir piadosamente, en santidad, en el verdadero amor de Dios, en la unidad, en el compañerismo, en la fe, en la confianza absoluta en Cristo el Señor, dando a cada creyente un fruto maravilloso, formando el carácter de Cristo en la vida nuestra. Por esa razón es que el apóstol Pablo nos dice esto. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos pedir a Dios ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Y cuando Él nos llena y Él ocupa nuestra vida, Él va a engrandecer a Cristo, al Padre en nosotros. Nos va a ayudar a vivir la vida que es agradable a Dios. Y por supuesto nos va a ayudar a separarnos del desorden, de la inmoralidad y corrupción del mundo, para vivir una vida consagrada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tarea tan especial la que hace el Espíritu Santo en la iglesia? Por eso no puede faltar tanto la unidad, la fe, la autoridad, todos estos pilares importantes que el Señor nos ha hablado hoy. Y no puede faltar la comunión de la iglesia con el Espíritu Santo. El que seamos llenos todos los días. Hermano, yo lo reto a que usted haga una oración todos los días. Y es esa oración, Señor Jesús, lléname con el Espíritu Santo hoy. Porque eso nos va a garantizar ser guiados, ser exitosos en lo que el Señor nos ha encomendado. Nos va a garantizar vivir para la gloria de Dios, vivir en la unidad y la comunión del Espíritu como cuerpo de Cristo. Nos va a permitir congregarnos con gusto, con gozo, aceptar las ordenanzas de la palabra de Dios y del Señor. Vamos a vivir una vida realmente convertida al Señor, siendo llenos del Espíritu Santo y aprendiendo a andar en el Espíritu de Dios. Entonces la inmoralidad, la corrupción, la vanidad de la vida, la vanagloria de la vida, no va a caminar con nosotros. Vamos a tener una vida transformada para la gloria de Dios y testimonio a este mundo que necesita conocer a Cristo. No olvidemos entonces estos pilares importantes, hermanos, de los que el Señor nos ha hablado en este precioso día. Yo quiero que ustedes puedan tener en su corazón la palabra de Dios constantemente y ser fieles al Señor en todo. Nosotros queremos ser sus amigos, por eso oramos todos los días como pastores para que podamos estar juntos, en unidad, en comunión. Sostengámonos como iglesia sobre el fundamento que es Cristo Jesús y sobre estos pilares importantes. Vamos a orar. Y le vamos a dar gracias a Dios por su preciosa palabra. Padre mío, quiero darte gracias en este día por habernos permitido meditar en tu palabra, aprender de ella. Y también, Espíritu Santo, gracias porque nos regalas una completa disposición, no solo para oír tu palabra, sino para obedecerla. Queremos sostenernos como iglesia en el amor, en la unidad, en la comunión, en el compañerismo. Queremos sostenernos en una vida santa, queremos sostenernos con la autoridad que tú nos has dado, queremos sostenernos siendo asistidos, llenos del Espíritu Santo para vivir para tu honra y tu gloria. Padre, muchas gracias por los amigos que han estado con nosotros hoy. Amigo mío, amiga, yo quiero orar por ustedes. Déjenme hacer una oración con ustedes y por ustedes que el Señor les indicará qué hacer, cómo vivir para Él. Hagan conmigo esta oración si ustedes quieren recibir a Cristo en su corazón, si anhelan tener una relación personal con Él
y tener una vida transformada para la gloria de Dios. Hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco hoy que soy pecador, que he vivido apartado de ti, pero también hoy decido entregarte mi vida y recibirte en mi corazón como el Señor y el Dios de todo mi ser. Perdona todos mis pecados. Borra de mi ser toda rebelión y toda maldad. Quiero ser tu hijo y vivir para tu gloria. Por eso Jesucristo desde hoy es mi Señor, mi único Dios y mi Salvador. Amén. Padre, te doy gracias por las personas que hicieron esta sencilla oración. Yo te pido que el Espíritu Santo les llene en este momento y los ayude a vivir la vida que a ti te agrada. Produce en ellos transformación, libertad, un nuevo nacimiento, Dios mío, y firmeza y estabilidad para caminar en este mundo como cristianos. Obediencia a la palabra. Ministrales, Espíritu Santo, a sus vidas. Que Cristo sea desde hoy para ellos el Señor de toda su vida. Señor mío, oro por la iglesia y por todas las personas que están enfermas. Tú me has dado autoridad para orar por los enfermos y ministrar la sanidad de mi Señor Jesucristo. Por eso toda dolencia, toda enfermedad, todo virus inmundo, todo achaque del diablo en el cuerpo ahora sea arrancado del cuerpo. En el nombre de Jesús, los cuerpos enfermos son sanados ahora por el poder de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Toda influencia del diablo por brujería, hechicería, cualquier posesión diabólica debe huir de las personas. Y en el nombre de Jesús, todo dominio de Satanás es destruido en el corazón de los que creemos a Dios. Y en el nombre de Jesús hay libertad, hay sanidad, hay paz, hay gozo y hay bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, regálanos una linda semana en la que podamos compartir de ti a otras personas y podamos vivir la vida que te agrada al interior de nuestras casas, en una buena relación con nuestras familias. Y Señor, gracias por estar con nosotros en este tiempo que se ha mostrado como un tiempo difícil y crítico. Acompáñanos, fortalécenos y sácanos en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos y amigos, les deseo una muy buena semana, que el Señor nos acompañe a todos, nos guarde para Él y podamos proclamar el nombre de Jesucristo. Bendiciones, felicidades para todos. Buen día y buena semana. Te necesito, Señor, te necesito en mi ser. Oh buen Señor Jesús, ayúdame. Sin ti la vida es dolor, el mal me asalta por doquier. Oh buen Señor Jesús, ayúdame. Te necesito, Señor, te necesito en mi ser. Oh buen Señor Jesús, ayúdame. Sin ti la vida es dolor, el mal me asalta por doquier. Oh buen Señor Jesús, ayúdame. Sin ti la vida se me va, sin ti la vida nada es. Yo quiero tu presencia en mí, por ella siempre viviré, oh buen Señor. Sin ti la vida se me va, sin ti la vida nada es. Yo quiero tu presencia en mí, por ella siempre viviré, oh buen Señor.
necesito, Señor, te necesito en mi ser. Oh buen Señor Jesús, ayúdame. Sin ti la vida es dolor, el mal me asalta por doquier. Oh buen Señor Jesús, ayúdame. Sin ti la vida se me va, sin ti la vida nada es. Yo quiero tu presencia en mí, por ella siempre viviré, oh buen Señor. Sin ti la vida se me va, sin ti la vida nada es. Yo quiero tu presencia en mí, por ella siempre viviré, oh buen Señor. Sin ti la vida se me va, sin ti la vida nada es. Yo quiero tu presencia en mí, por ella siempre viviré, oh buen Señor. Por ella siempre viviré, oh buen Señor.